olvidarnos tampoco de que todavía hay cosas que hay que hacer, o sea, todavía hay luchas que hay que tener. Y si bien es importante, obviamente, siempre mirar para adelante, o sea, hay que también, si se puede, pues ayudar a aquellos que todavía están en las luchas más, como digo yo, más formales, ¿no? La del reconocimiento de derechos que en otros lugares pues ya son dados, ya son obvios. Sí, y creo que por ahí va un poquito, ¿verdad? Como para aclarar, la primera ola del feminismo, como hablábamos, se encargó de los derechos más formales como un reconocimiento de personería jurídica, más que muchos derechos, creo que se encargó de reconocernos como personas, a las mujeres. En la segunda ola, pues también hubo un poco más de leyes que, por ejemplo, no te fueran a, yo qué sé, despedir porque estás embarazada, que por ley, en teoría, si haces el mismo trabajo que un hombre, se te paga igual. Derechos reproductivos también vinieron en esa ola y creo que ahí empezó a hacer esta bifurcación que creo que hay que reconocer que hay feministas que se quedan un poquito más dentro del feminismo tradicional, podría ser, ¿verdad? Que ya en la tercera ola y cuarta ola, que es la que se argumenta que estamos ahorita, hay un grupo de feministas que sostiene que, por ejemplo, las mujeres trans no tienen la misma experiencia de feminismo que una mujer, ¿verdad? No todos están de acuerdo con lo mismo, digamos. Em, y sí, entender que estas olas las podemos definir históricamente, pues más que todo por lo que ha sucedido en el norte global, entender que el sur global no estamos todavía no las hemos tenido tal vez con ese mismo orden, ¿verdad? Que hay unas cosas que sí, hay otras que no, pero hoy por hoy, la, creo que como decía Vicky, estos temas abstractos se traducen un poquito más a cómo nos relacionamos cuando tenemos más opciones, ¿verdad? Yo creo que son todas este abanico de opciones, desde tener una esposa tradicional y un macho alfa, de todos estos, los de la píldora roja, eh, hasta estas otras dinámicas un poco más de un papá que se queda en casa, cocina, y la mamá es la que y hace toda la tarea doméstica, mientras la mamá o la pareja, ¿verdad? Es la que se dedica a ganarse el pan, como dice Mauri, ¿verdad? Ujú. Eh, pero son alternativas que hoy tenemos y que al final, pues eso es, ¿verdad? Que son los resultados objetivos de lo que ha pasado y cómo hoy eso nos está afectando a nosotros a nivel personal y la política, ¿verdad? Que se ha vuelto también un tipo de, de campo de batalla donde muchas otras ideologías también convergen y batallan, ¿verdad? Ujú. Yo ahí tengo como una opinión personal, justamente viendo lo que sucede en redes sociales, más que nada, porque es lo que, de donde puedo alimentar como que ver esas cosas que dice María que están pasando. Y es que para mí uno de los grandes generadores de tensión en ese proceso es que cuando alguien habla acerca de qué es una esposa tradicional, los stratwipes, como dicen ahora, un macho alfa, eh, lo que hacen es decir, así es como debería ser siempre y así es como deberían ser todos, ¿no? Y para mí No. una de las grandes como, eh, uno de los grandes aciertos del feminismo, una de las grandes eh, como luchas que se tiene y que son importantes es justamente la idea que decía María de eh, hay opciones. Y justamente el feminismo viene por la libertad de elegir cuáles son las opciones que tú quieres como persona. ¿No? O sea, no se trata de imponer cierta visión de vida o cierta visión de sociedad, sino es justamente reconocer que hay diferentes maneras de vivir y que todas son, o sea, siempre y cuando uno no haga daño a nadie y todo sea con consentimiento, ninguna daña a la otra, o sea, ninguna tiene por qué ser la principal, cualquiera puede ser cualquiera y todas son válidas, si es que nacen de nuevo de la libertad personal y del consentimiento. Para mí, justamente, la tensión
viene de esta idea de yo elegí una de estas opciones y hago activismo de alguna manera para que la gente piense que esta es la única opción verdadera o la única opción que de verdad deberíamos tener. Para mí esa es como que una de las grandes cosas que generan un montón de la tensión en estos debates. Yo creo que va un poco más allá, porque cuando la gente se pone con este es el rol que siempre se ha hecho, entonces volvamos a la casa y a la recolección de frutas. O sea, si vamos a hablar así de lo que empezó, con lo que se hizo, veamos de tal cual como estás. Y hay otra en la que, a ver si tú también tienes la oportunidad de escoger y de ver. Y hay algunas cosas que me llaman la atención cuando estuve investigando para tratar este tema, es que sobre la epidemia de la soledad masculina. El Pew Research Center dice que el 63% de los hombres jóvenes están solteros versus los 34% de mujeres y que ahora los hombres tienen mucho menos amigos que antes. O sea, no simplemente porque el club de hombres cada vez está mucho más reducido, sino por toda la interacción tal cual que aquí sí tengo que ponerle un poco más a las redes sociales. Porque claro, es más fácil hacer amigos por redes sociales porque no tienes que, como que cortas un poco más todas estas cosas que pueden ser un poco incómodas. O sea, la interacción de saludar, de ver su expresión corporal, si le está gustando el chiste, si no le está gustando el chiste, etcétera, sino simplemente vas directo y te haces amigo con alguien porque estás jugando Fortnite, no sé, constantemente, entonces ya se convierte. Pero al mismo tiempo te evita ponerte directamente en la sociedad y eso se ve. Entonces, claro, pues tienes esta epidemia de los incels también, eh, que probablemente para nosotras, como más de 30, se pueda sentir un poquito, o sea, como, ok, es fuerte, pero no tan fuerte, pero si ves, por ejemplo, para los que vieron la serie Adolescentes en Netflix, o sea, te diste cuenta que era una cosa súper heavy y que vale la pena realmente hablarlo porque esto no sucedió antes, o sea, esto realmente sí, mucha gente puede decir es culpa del feminismo, en realidad no, porque nosotras como mujeres, si nos tomamos el trabajo de por los últimos 200 años, de pensar constantemente que era mujer y que no, o sea, es más, probablemente tus abuelas en algún momento te dijeron, eso no es de niñas, siéntate bien, ponte aretes. Me acuerdo perfecto que la frase de mi familia era, ponte aretes que pareces niño. ¿Cómo iba a parecer niño? O sea, mi cuerpo No, no, completamente mujer. ajá. Exacto. Sí, Pero son ciertas cosas que se te quedan. Y siempre yo creo que estuviste estas, ay, perdón, dale. pensando qué era. Ajá. Sí, y estas, como lo que tú decís, estas amistades también, en especial virtuales, te generan las cámaras de eco de las que hemos hablado. Entonces, si tú estás, Ujú. si, o sea, si sos un joven hombre que está jugando un videojuego, pues la gente con la que te vas a relacionar en ese videojuego probablemente tiene un perfil muy similar al tuyo, que es quedarte en la casa. Y, y en esos espacios creo que ha habido poco campo para que los hombres, como al contrario de nosotras, ¿verdad? Que creo que uno nace y uno se sabe mujer, y era lo que decía Simón de Beauvoir del segundo sexo, que siempre estamos definidas con respecto al hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos un rol Exacto. históricamente más secundario. Entonces, este tipo de como que, hey, puedo ser el personaje principal de mi vida y guiarla por mí, nos ha llevado, ¿verdad?, a un profundo proceso de cuestionamiento. Hey, ¿soy mujer porque me pongo aretes o no? ¿Soy mujer porque me caso o no? Em, que es algo que, pues, que no sé si ustedes lo sienten, pero para mí ver los cambios que yo veo de cómo mi mamá se crió, cómo me criaron a mí, pues sí ha sido un proceso de cuestionamiento porque se notan más los cambios y los vivimos, pero tal vez los hombres no los han vivido más como personalmente, sino ahorita creo que esta epidemia de soledad masculina es un poco la evidencia de que no se ha hecho ese trabajo de, bueno, si ahora las relaciones cambiaron y ya no dependen necesariamente, porque igual, como decía Vicky, si quieren puede ser un intercambio económico, no dependen de que yo pueda proveer,
eh, ¿qué aporto yo a una relación? ¿Cómo me relaciono yo de hombre a una mujer sin todo esto? Y creo que también por la situación económica hoy en día es cada vez más complicado que un solo salario pueda sustentar un hogar, ¿verdad? Entonces se ven de cierta forma obligados a hacerlo, pero no ha sido contemplado ni tal vez pensado con tanta intención. Pero también creo porque antes no se preguntaban mucho qué quieren las mujeres. Y ese trabajo, o sea, de verdad, yo recuerdo haber crecido leyendo las revistas Tú y ahí te decían lo que quieren los hombres. Entonces tenías que ponerte como ellos querían. Entonces, en este ejercicio de no, ya no importa, o sea, sé quién tú realmente, casi que la Barbie, sé lo que quiere hacer, sé la Barbie Girl. Va cambiando todo esto. Y este ejercicio de introspección tal cual los hombres no lo suelen tener. Entonces, por eso tienes a gente que sigue como sea a Andrew Tate. O sea, el tipo más asqueroso no puede ser, pero la gente, hay muchos hombres que lo defienden. Como, no lo sé, me parece asqueroso, pero perdón, tienen que ser objetiva. Total, y es que es eso, o sea, entre las opciones que tienen, y esto es como yo lo percibo, ¿verdad? Porque no soy hombre, pero creo que a la hora de tener todas estas alternativas tan rápidas, creo yo, porque el rol de los hombres creo que no ha cambiado tanto hasta muy recientemente, ya les toca, no sé, como les está como que pasando la factura, después de que nosotros llevamos 100 años cuestionándonos cómo nos relacionamos, cómo habitamos en sociedad, les está cayendo de 0 a 100. Y al final estos líderes de opinión les dan la alternativa de o sea, una idea de seguridad, de esto es lo que es y esto es lo que siempre ha sido, entonces, ¿por qué lo estamos cambiando, verdad? Como que en vez del reto del cuestionamiento, es más fácil solo caer en lo que ya era, si está validado por alguien que por alguna razón admiras, que de acuerdo, no sé por qué se admira, pero lo admiran. Yo creo que va por ahí y justamente para mí, de nuevo, yo también hay que hacer el disclaimer de que uno no es hombre, uno no tiene esa vivencia, pero de lo que uno puede ver, eh, hay esta como contradicción entre lo que la sociedad en general le dice a tanto a los hombres como a las mujeres que tienen que ser, cuál es su rol, qué es lo que tienen que proyectar. En el caso de los hombres creo que sí es como todavía prevalente el hecho de que hay que proyectar una imagen como de hombre como duro, que no puede ser muy emocional, que no puede, eh, o sea, que no es tan bien visto que un hombre tenga interés en cosas no consideradas como masculinas y que pueden ser consideradas más tradicionalmente femeninas y que, o sea, como que están todavía en ese proceso de romper esos moldes, me parece a mí, como de romper esas ideas de qué es lo que un hombre tiene que ser, qué es lo que un proveedor de casa tiene que ser y todas estas cosas. Entonces estás en ese proceso. De ahí también te encuentras con el proceso de las mujeres, que están todavía también en proceso, estamos todavía también en proceso de saber realmente qué es lo que se quiere como mujer, qué es, o sea, cómo uno se va a relacionar con la sociedad. Eh, y de hecho creo que por las redes sociales ahora hay un montón de mensajes mixtos acerca de qué es lo que tanto los hombres como las mujeres quieren y están buscando. Entonces, en este contexto tan como incierto y que es difícil porque hablan de lo que la persona es en su interior, ¿no? Como a nivel de identidad, lo cual siempre va a ser difícil de llevar. Tienes son un grupo de personas que te dicen, primero, o sea, como que no deberías estar pasando por esto, ¿no? O sea, esto no está bien que estés pasando por esto, no está bien que estés sufriendo, no está bien que estés en este proceso reflectivo. ¿Por qué? Porque las cosas ya están dichas, ya estas cosas son así, evolutivamente hablan mucho de evolución, hablan mucho cómo los hombres eran hace 1000 años, eh, cómo deberían ser, y por qué todo es culpa, en el caso de Andrew Tate, por ejemplo, en el caso de otros como él, por qué todo es culpa de las mujeres, ¿ya?
Mauri mencionó la